Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un importante tema para lo que es la estructura futura de nuestro país. Y esto tiene que ver con la reforma judicial. Y pues para eso tenemos su análisis y lo que serían las posibles consecuencias que esto pudiera tener. Para ello tenemos un gran invitado y precisamente nada más y nada menos que un magistrado del Poder Judicial de la Federación. Espérese unos segundos más y estaremos presentando esos temas y también daremos respuestas a varias de las preguntas que hemos recibido. Vamos a dar respuestas eventualmente a todas, hemos recibido muchísimas ya y pues vamos a dar tiempo para que podamos contestar varias de ellas el día de hoy. Y bien, otro de los temas importantes que quiero resaltar en este primer segmento es pues dar las gracias a las personas que han estado con nosotros en nuestras redes sociales y enviándonos mensajes aquí a Canal 66. Y bien, pues está Juan José Padilla, muchas gracias Juan José por tus comentarios. También a Ivette Ramos, a Elvira García, a Raúl Villarreal, gracias Raúl. También a Juan José, también a Carla Flores, también a Jorge Ávila, a Olga Ochoa, Tita Mirna, a Héctor Ibarra, también a Verónica Rodríguez, a David Figueroa, a Carola de Leiva, también a Ernesto Cubillas, a Cristina Corral, gracias Cristina, a Javier Morales, a Roberto Reyes, Santiago Soria, gracias Santiago, también a Valente Mérida, gracias Valente por tus comentarios, a Arturo Ferráez, a Emma Romero, gracias Arturo también, a Emma Romero, también a Conchita Aboite, a Ulises López, a Jess García, a Miguel Valle, también a Leticia de la Riva, a Leti Guevara, a Rocío Córdoba, gracias Rocío, también a Charo Josué, también a Moisés Martínez, a Guadalupe Quintero, también a Isabel Márquez, a Jorge Sánchez, Lucina Monraz, también a Verónica Urbalejo, a Ana Pánuco, a Ricardo Flores Burgos, a Raimundo Bicochea, también famoso Frida Kahlo, también nos manda saludos y también sus likes, Rigoberto González, también a José Luis Sandoval, a Samuel Alberto Santos, a Adriana Munguía, a Francisco Patiño, y pues tenemos una serie, muchísimos comentarios también y likes. Sarita Rodríguez, Beatriz Lever, gracias por los comentarios. A Victoria Eugenia Guerrero, muchas gracias. A Victoria también, a María Rodríguez, Roberto Magallanes, a Juan Padilla, también a José Antonio Gallardo Reynoso, gracias arquitecto también, a Marta Zamores, a Óscar Sotelo también que nos ha hecho algunos comentarios. También por ahí tenemos una fotografía, una felicitación que nos envía precisamente Elba. Y nos manda saludos a todos los que trabajamos aquí en el Canal 66. Por ahí vamos a tener una fotografía, a ver si la tenemos a la mano. Y pues también dar las gracias a Elba Rosa Castro, a Jorge Amaya, a Óscar Sotelo y también a Isaac Ríos y Leticia Vázquez. Muchas gracias, Leti, por los comentarios. También, pues, a Capu Cervantes, que nos envía también sus comentarios y pues nos dice un fuerte abrazo al canal de las lentejas. Muy bien por esos comentarios a Capu Cervantes. Y bien, pues entre los temas que tenemos para todos ustedes vamos a hacer este primer segmento un poquito más breve y por ahí tenemos esta invitación que lo que es el foro de vivienda. Y en este foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México, pues un tema importantísimo de vivienda justa y prosperidad compartida. Este es un tema muy importante porque, pues ya saben, nuestro país siempre ha tenido un desequilibrio en la cantidad de viviendas por familia.
Entonces, si bien es cierto, pues estábamos en 0.7 por ahí del 2003 y luego ya en el 2007 pues llegamos a una vivienda en la vida de una familia. Y pues esto ha sido una demanda ciudadana a lo largo del tiempo y pues qué bien que el próximo gobierno federal esté encaminando sus esfuerzos precisamente a esto de generar más viviendas. Y para ello tienen un plan, ¿verdad?, que presentan en este foro, ¿verdad?, en donde como decíamos, se denomina vivienda justa y prosperidad compartida. En ella, pues, se presentan 18 expertos internacionales. Y pues entre los expertos está el próximo director de Infonavit, Carlos Martínez. Carlos Martínez pues estará a cargo de la administración precisamente de la Infonavit en la próxima administración y se pretende crear 1 millón de viviendas sociales durante todo el sexenio. Y pues este es un objetivo muy interesante para todos los mexicanos, pero también sonaría que no está fácil, ¿verdad? Porque pues tenemos un déficit de vivienda importante y sobre todo esto de alcanzarse la reforma constitucional que pretende el actual presidente de la República y pues hacen un cambio en este sistema de vivienda, el cual denominan viviendas sociales o rentas, que incluirá rentas sociales que no debe de subir arriba del 30% del ingreso del salario mínimo en nuestro país. Y pues hacen falta algunos puntos importantes que restaurar en esto, pero pues la primera pregunta es cómo se financiará, ¿verdad?, esta meta, ¿verdad?, esta meta que se ha puesto el gobierno federal para la próxima administración y sobre todo que pues van a reforzar algunos de los proyectos de la actual administración, como por ejemplo el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, en donde van a colocar pues algunos viviendas en esta zona, cerca del 29%, no es poco, ¿verdad?, de esta vivienda alrededor de lo que es el Felipe Ángeles, para que esto pueda lograrse de menor manera. Y pues esto significa más de 72 mil millones de pesos de inversión solamente en este rubro. Y pues básicamente, pues esto que trae el gobierno federal está muy interesante, pues no lo dejamos de presentar. Y pues el 30% de los 126 millones de habitantes, o sea, eso prácticamente estaríamos hablando pues de una generación de recursos muy importante para que esto se pueda lograr. Y bien, pues ¿qué es lo bueno de esto? Pues es que pues se tiene este objetivo de generar una gran cantidad de vivienda para precisamente ese segmento de la población y pues el siguiente es, ya se hizo esto en Infonavit anteriormente y pues no fue el mayor de los éxitos y pues se presentaron diferentes deficiencias, por lo cual pues el instituto, ¿verdad?, el Infonavit, se enfocó más bien en financiar y contratar a terceros para que hicieran este trabajo. Entonces pues es un reto importante, ojalá que se pueda lograr pues sobre todo, primeramente, la meta de lograr el 30% de las viviendas, ¿verdad? Esto quiere decir 1 millón de viviendas en el sexenio y pues ojalá que se pueda hacer de la forma que se pretende. Y bien, pues vamos también tenemos temas importantes que platicar, pero sobre todo este que viene con los cambios importantes en los que son el nuevo gabinete del futuro, eh, de la futura presidenta de la República, y pues sobre todo las asignaciones que se han dado. También tenemos varios puntos importantes y uno de ellos es la futura modificación, posible, posible cambio que pudiera existir en la reforma del Poder Judicial. Y para esto tenemos un gran invitado que vamos a abordar en unos minutos más después de este corte comercial. Regresamos en unos minutos. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema importantísimo que vamos a presentar a ustedes con un gran experto, una persona que domina este tema, que usted va a conocerlo unos minutos más. Pero básicamente el tema pues sería la reforma del Poder Judicial y qué impacto pudiéramos tener en ello. Pero para esto quisiera, antes que
que nada quisiera hacer algunos comentarios sobre este tema importante, en donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero de este año una cantidad, cerca de 20 iniciativas para la reforma constitucional en este gran tema, y esto se presenta ante la Cámara de Diputados. Y pues para esto pues tenemos un impulso de hoy por hoy, después del triunfo de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, este último 2 de junio, pues tenemos que el 59% de los mexicanos votó por ella. Y pues también tenemos eso que ha denominado el presidente como la ventana de septiembre. Y pues haciendo un poquito de antecedentes sobre esto, en donde prácticamente pues se tiene un control y una mayoría en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Tenemos ahí lo que sería la mayoría calificada, y en la Cámara de Senadores que prácticamente hacen falta 3 votos. Y para esto, pues esta reforma tiene 4 objetivos principales. De estos 4 objetivos, pues tenemos uno de ellos, la eficiencia, austeridad y transparencia del máximo tribunal. Después, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. El tercer punto es la sustitución del Consejo de la Judicatura, de los órganos administrativos, y además también tenemos las nuevas reglas procesales, justicia expedita y equilibrios en los poderes. Y pues esto ha impactado en los mercados internacionales de manera que pues al conocer esto, lo que serían los inversores internacionales, pues han generado que México, solamente por tener ese temor internacionalmente, haya depreciado su moneda en cerca de un 10%. Este es de los 17, se fue a los 18 por dólar, y pues esto ha generado también una gran crítica de expertos en el tema. También pues hemos visto cómo esta reforma judicial pudiera generar, a dichos de expertos en el tema, un daño estructural que pudiera ser difícil de revertir. Y de ahí este gran riesgo que se tiene en nuestro país, sobre todo por la vigencia que pudiera tener el Estado de Derecho, y sobre todo lo que los inversionistas de todo tipo, nacionales y extranjeros, buscan, que es esa certeza jurídica para poder tener esas inversiones y poder generar mayor desarrollo económico. Pero sobre todo, pues tenemos esta intención que se tiene de hacer esa reforma, ¿verdad?, constitucional, ¿verdad? Y para ello tenemos a un gran invitado, una persona pues que además de tener su carrera en el ámbito jurídico, ¿verdad?, además de tener una gran experiencia y una gran preparación, sobre todo, ¿verdad?, en esta materia, tenemos que pues estuvo en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de Puebla, después tuvo posgrados, máster en Derecho Penal, Constitucional y Derechos, ¿verdad? También tuvo pues diferentes preparaciones a lo largo de su carrera, tanto en la práctica como también en una gran preparación. Y usted ya lo conoce. Tenemos además de esa carrera laboral, después de haber sido juez de distrito, ¿verdad?, después de haber sido magistrado, pues ha estado presente en diferentes ocasiones aquí en Canal 66, y sobre todo que es una persona que ha comunicado y compartido esos conocimientos tanto con el público aquí en Metrópolis, como también a una gran cantidad de alumnos del derecho, y que han felicitado esta gran participación. Y para esto pues tenemos al magistrado, ¿verdad?, Gerardo Villar. Magistrado, gusto en tenerlo por acá, ¿eh? Buenos días, mucho gusto, el gusto es mío, estimado Benjamín Garza. Pues muy bien, pues muchas gracias. Y pues tenemos muchas preguntas que llegan y llegan. Es sorprendente, debo comentar al público que nos han llegado muchísimas preguntas, y muchas de ellas elaboradas por grandes especialistas del derecho, ¿verdad?, grandes conocedores, ¿verdad?, precisamente de esta materia, que pues debo de distinguir que pues los abogados, los juristas, doctores, maestros, etcétera, en derecho, pues sí son muy estudiosos, ¿verdad? Eso debo de distinguir, ¿verdad? Nos llegan muchísimas preguntas, desde
dice aquí, voy a leer varias de ellas de manera general y voy a leerlas en conjunto para que podamos de alguna manera contestar algunas de ellas, ¿verdad? Aquí dice que acaso no era más razonable negociar una reducción o eliminación de fideicomisos que enfrentar esta reforma. ¿Es la soberbia de la Suprema Corte de Justicia la causante de la embestida del presidente? Dice, la negociación de igualar sueldos de los ministros al del presidente constituye la razón que fue apoyar esta reforma. También nos dicen otros de ellos que vienen por aquí, dice, ¿qué acaso la inoperancia del Consejo de la Judicatura ha provocado corrupción, nepotismo, influentismo en el Poder Judicial? ¿A qué se refiere, al que se refiere el presidente? ¿Usted ve algo positivo en el proyecto de reforma? ¿Verdad? También hay más preguntas, ¿verdad? Muchas de ellas las voy a leer así muy rápidamente. Dice otro de ellos, dice, pregunta para el magistrado, dice, ¿es necesaria la reforma del Poder Judicial? Dice, de ser necesaria esta reforma, esta es la forma en la que se necesita. Después, funcionaria del Poder Judicial con jueces funcionaría, perdón, el Poder Judicial con jueces sin experiencia. ¿Daría esta reforma oportunidad al Poder Ejecutivo de impulsar a candidatos a jueces, magistrados, simpatizantes del gobierno del partido en el poder? Después, híjole, vienen muchísimas preguntas. Aquí básicamente dice otra de ellas, elección de integrantes del Poder Judicial, quienes son los integrantes del Poder Judicial de la Federación, dice, estarían sujetos a voto popular. Esto quiere decir ministros de la Corte, magistrados del Pleno, los jueces de distrito, ministros del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, dice también integrantes del Consejo de la Judicatura, también los miembros del Consejo del INE, ¿quiénes más serían, verdad? Y la mecánica para esto. En fin, nos llegan muchísimas preguntas que quisiera responder alguna de ellas para contextualizar. Y en la segunda parte de esta entrevista me gustaría que nos fuéramos a los fundamentos, al origen de todo esto, si usted es a bien contestarlo así. Me parece muy bien, Benjamín. Bueno, pues antes que nada, igual, un saludo a todas las personas que he escuchado sus nombres, muchos también amigos, compañeros, alumnos que me han escrito ahí también por teléfono, algún mensaje de apoyo, mucha gente inmiscuida en estos temas, ¿verdad? Actuales, todos los días salen las noticias, entonces, sin duda les causa sensación, otros más simplemente por amistad y por una muestra de apoyo, ¿verdad? Eso a veces la amistad no tenemos nunca con qué agradecerle, y un abrazo grande a todos, a mis compañeros del Poder Judicial, no me refiero a mis compañeros magistrados y jueces, a quienes desde luego también les mando un saludo, sino a todo el personal que trabaja ahí días, tardes. A veces eso es difícil de comprender, pero valoro su esfuerzo y en mérito de reconocimiento lo que puedo hablar hoy lo dedico a todos ellos. Y fíjate que interesantes muchas de esas preguntas, como dices tú, a mí también me han comentado muchas cosas de esto. Como todos los órganos del Estado y como muchas cosas, pues todo es perfectible, ¿no? Todo es perfectible, todo es mejorable, y sin duda que entonces que una reforma a cualquier institución, a cualquier órgano, siempre debe ser en beneficio de las personas, ¿no? Entonces, pero claro que cualquier órgano y que cualquier institución puede ser sujeto de mejora, ¿no? Muchas de estas circunstancias también pues tienen que ver en un ambiente político en el cual no nos desempeñamos tanto jueces y magistrados, estamos muy alejados de ello, y es difícil a veces contestar varias preguntas de ellas que llevan ese matiz o ese matiz de tinte más que político, y no encaminado tanto a cuestiones de derecho, a cuestiones legales. Yo te puedo hablar de lo que sé, de lo que vivo ahora, de un Poder Judicial que efectivamente trabaja y funciona bastante bien. El foro jurídico del que mencionábamos ahorita, el foro jurídico de Baja California, creo que ellos son quienes mejor pueden dar cuenta de cómo se trabaja en el Poder Judicial Federal, de las horas en que se trabaja, de cómo se emiten las resoluciones, del tiempo de estudio, de todo el tiempo invertido que hay atrás, no solamente de jueces y magistrados, del personal operativo que lleva años implementándose en cursos, mejorando su redacción, mejorando muchas cosas. Entonces,
Pues sin duda que si bien pueden mejorar, también quiero decirte que mi reconocimiento es en el sentido de que yo creo que sí tenemos un poder judicial que funciona y que funciona bien. Bien, pues yo también quiero resaltar esta característica de los miembros del Poder Judicial y sobre todo esa gran preparación que veo que la mayor parte de las personas tienen, ¿verdad? Veo también secretarios con doctorados y veo también pues una gama de preparación inmensa sobre este sentido y también sobre esta importante responsabilidad que se tiene precisamente en el Poder Judicial y cómo ejercer equilibrio y justicia para todos, ¿verdad? Así es, sí. Bien, Sí. yo quisiera iniciar esta plática con cómo qué es una constitución, cómo surge, cómo evoluciona. A partir de, pues sabemos que en nuestro país pues tenemos tres grandes hitos, ¿verdad? En lo que son las constituciones de nuestro país y pues cómo es que se cambian, ¿verdad? Y qué es la diferencia entre cambiarla y modificarla. Así es. Fíjate, Benjamín, que he visto y he puesto atención casi a las noticias a diario, no nos podemos alejar de lo que sucede tanto en la República como a nivel global, a nivel internacional. Y en muchas de las participaciones que escucho acerca de estos temas, acerca de la reforma al Poder Judicial, me parece que a veces falta hablar más de este origen y de la posibilidad de reforma. Sin duda, la Constitución así lo establece, nos dice que hay un órgano que puede reformar o modificar a la Constitución. Entonces, la Constitución puede ser reformada o puede ser modificada. La pregunta y el cuestionamiento sería, ¿eso o ese mandato, esa norma que está en la Constitución, que permite que sea reformada o modificada, eso permite a cualquiera modificar cualquier parte de la Constitución, cualquier disposición de la Constitución, o existen ciertos límites que no pueden ser modificados? Y si hacemos énfasis en esto, entonces, me parece que la respuesta va a ser clara en el sentido de que no puede modificarse todo. ¿Por qué? Porque si pudiéramos modificar todo, entonces podríamos cambiar de un sistema presidencial a un sistema de gobierno parlamentario. Podríamos dejar de ser una república federal y convertirnos en una república centralista, como ocurrió en algunos tiempos, ¿no? Es decir, que desaparezcan los poderes de los estados y que se cree un solo poder federal y que él mande en toda la república, ¿verdad? Podríamos incluso entonces también dejar de ser una república democrática y convertirnos en una república monárquica que esté basada en una dictadura en el que quien la dirige o quien la preside cambia a los integrantes de los órganos de gobierno a su antojo, quite a unos, ponga a todos, decida quién le va a suceder y entonces no haya votación, ¿verdad? Es decir, desaparezca la democracia. Entonces, si pudiéramos hacer todo eso, porque por reformar la Constitución, pues entonces, claro que entonces volvemos a la pregunta y decimos, no puede reformarse toda la Constitución. Y ese sería un primer punto de partida. Una vez que entendemos que no puede reformarse la Constitución, pues como todo, tenemos que explicar por qué no puede reformarse la Constitución. Y finalmente, saber si este tema, el tema de la reforma judicial, cae o no cae dentro de las partes de la Constitución que puede ser reformada. Si te parece bien y si seguimos estos pasos, entonces ya vimos que entonces no puede reformarse toda la Constitución. Hay partes de la Constitución que no se pueden reformar. ¿Por qué sucede esto? Una Constitución, como me preguntabas en su origen, una Constitución nace de una lucha social. Normalmente las constituciones como la nuestra de 1917 vienen de guerras, vienen en este caso de nuestra Revolución Mexicana. Y se crea una constitución a través de que el pueblo quiere gobernarse a sí mismo. El pueblo quiere formar un orden jurídico y una estructura de gobierno. Y entonces este pueblo, obviamente, ahorita hace rato escuchaba el inicio de tu plática, cómo tenemos 126 millones de personas, pues obviamente en 1917, aunque no había tantos, también había cientos de millones de personas, ¿verdad? Y en esa medida, obviamente que no podían alzar la voz todos y decir, yo quiero que el artículo 1 diga esto, el 2 diga esto, ¿no? Se crea una asamblea de representantes que va a tener como misión
crear una constitución. Ese le llamamos poder constituyente originario, el que crea una constitución. Y ese poder constituyente tiene varias características, entre otras, pues, como decía, es originario, o sea, no viene precedido de otro órgano, viene precedido nada más de la voluntad del pueblo que le manda a hacer una constitución, porque como no puede crearle él solo, pues trata de elegir a los que mejor representen, a todos los grupos sociales, a los más preparados, y que investiguen, ¿no? Que se investiguen, que se preparen y que crean esa constitución. Es ilimitado porque él no tiene límites, él no está precedido de una norma más que de la voluntad del pueblo de crearse y de estructurarse. Entonces va a crear todos los órganos de gobierno, va a decir cómo se divide el poder, cuáles son las funciones, y va a crear también un orden jurídico para que exista certeza y vivamos en un Estado de Derecho. Y como decía entonces, pues va a ser ilimitado, no tiene límites, no tiene un límite. Él sí puede crear, puede deshacer, puede reestructurar y puede desaparecer un orden jurídico existente ya. Ese poder es el ilimitado, es el constituyente originario. Y derivado de este, entonces, en la Constitución se crean muchos otros poderes, el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, los distintos órganos de gobierno. Y a diferencia de este, ellos sí tienen límites, tienen un límite que deben de respetar. Ese límite es la Constitución, la propia Constitución que fue creada. Ellos no pueden desobedecer los principios, los valores, los postulados que están en la Constitución, los órganos que han sido creados, como los diputados, como los senadores, que conjuntos forman el Congreso de la Unión, como el Poder Ejecutivo, como los gobernadores de los estados, en fin. ¿No? Entonces, ellos sí tienen ciertos límites. De esta manera, entonces, ya llegamos al entendimiento de por qué es que no se puede reformar toda la Constitución, porque quienes la reforman son un poder creado, y ese poder creado tiene un límite, y ese límite es la propia Constitución, y no puede desobedecer mandatos, postulados, valores que hay en la Constitución. Por eso no puede reformarse la Constitución. El segundo paso que te decía, la reforma judicial. Reformar, quitar a todos los miembros del Poder Judicial, a los ministros, a los magistrados, a los jueces, removerlos para cambiar otros. La forma en que son electos, es decir, a través de la carrera judicial, de los años de experiencia, sin sujeción a ningún poder, no es producto de un libre albedrío ni de cualquier circunstancia el hecho de que sea el único poder que no es elegido por mandato popular. No, tiene la justificación grande en el sentido de que los jueces y los magistrados no pueden ser electos por el voto popular porque no son partícipes de elección a través de un método de esta manera democrático, en el sentido de que puedan ellos satisfacer ciertas necesidades políticas. Están alejados de la política, por eso ellos no hacen campaña, por ellos no son nombrados así, ¿no? Son producto del esfuerzo de la carrera judicial, de los principios de la carrera judicial que están contenidos en la Constitución, del profesionalismo, de la excelencia, de la preparación, como veíamos antes. Entonces, este motivo de la carrera judicial y este motivo de la independencia judicial y del poder judicial, que pretende ser motivo de reforma, me parece que es una parte que tampoco puede ser tocada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Veamos. La división de poderes, ¿qué es lo que atañe, qué es lo que está en el origen de este tema? La división de poderes implica no solamente que haya división en las funciones del poder, que haya un órgano que crea las leyes, como es el legislativo, que haya un órgano como el ejecutivo que las aplica, y que exista un órgano como el judicial que resuelva los problemas en la aplicación de las leyes. La división de poderes implica también la independencia de cada uno de estos poderes, que un poder no esté sujeto al otro. Esto que hoy decimos con fácil, en una lectura rápida, en una lectura tangible, pues costó sangre, costó luchas, y no solamente quizás hablo de lo que no me importa, que es mi país, y de la Revolución Mexicana, pero viene precedido de revoluciones francesas, de luchas en todo el mundo para acabar con dictaduras, con monarquías, en donde el monarca imponía todo el aparato gubernamental, decía a los jueces cómo iban a sentenciar en los casos que él tenía interés, en fin, ¿no? Era el que mandaba. Para olvidarse de eso, pues obviamente se crearon varios principios. Este grande, el de la división de poderes en la Revolución Francesa, desde antes Maquiavelo, Locke en Inglaterra, pero Rousseau, Montesquieu en Francia, ellos mismos decían, ¿no? Decían y levantaban la voz de manera enérgica y decían:
le pouvoir, arrêter le pouvoir. Que sea el poder el que detenga el propio poder, que el poder frene al poder, que un poder no esté por encima de otro. Esa es parte de la división de poderes y esa es parte de la independencia judicial. Es decir, esta misma independencia la tienen los otros poderes. No podría haber una resolución de un juez que diga, desconozco a todos los diputados y a todos los senadores, porque entonces ellos estarían sometidos a un juez. No podría haber una determinación del Poder Ejecutivo que diga, voy a hacer un cambio, voy a hacer una propuesta de ley nueva para quitar a todos los diputados y a todos los senadores. No, porque los diputados y senadores entonces estarían sometidos a él. Es lo mismo. No puede haber una reforma que diga, voy a quitar a todos los jueces y a los magistrados, porque entonces los magistrados diríamos, yo no tengo independencia, yo me tengo que guiar a lo que me mande el soberano para evitar que algún día me quite, para evitar que algún día van a desaparecer todos los jueces, todos los ministros y todos los magistrados. Esa es parte de la independencia judicial. Por eso yo creo, y no solo yo, así lo establece la doctrina contemporánea, los máximos estudios del derecho, que no puede modificarse y no puede existir una reforma judicial. Bien, nos llega una pregunta que Sí. muy ad hoc a lo que estamos comentando ahorita de parte del señor Alfonso Gutiérrez. Dice, ¿se está estableciendo una dictadura de manera democrática? Eso es lo que está pasando en nuestro país, es lo que dice el señor Alfonso Gutiérrez. ¿Qué podemos contestar a ello? Sí, o sea, no se ha dado la reforma, no se debe de dar. ¿Por qué? Porque el legislador que llega a aprobar una reforma en este sentido es un legislador que está traicionando a su país, a su patria. Está olvidando que cuando tomas y asumes el cargo dices, protesto respetar la Constitución, los principios, los valores que están en ellas, y en ese está este valor de la división de poderes. Se le olvida que esta Constitución, además de haber sido escrita con la tinta del Poder Constituyente que estuvo en el Teatro de la República, en Querétaro, también fue escrita con la sangre que derramaron las gentes que lucharon al lado de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de los mártires de la Revolución Mexicana, que lograron plasmar todo esto. Inclusive principios tan importantes como la no reelección, cuando a veces hablamos de que este presidente nos gusta, y no hablo de algún caso en específico, que digamos, que haya reelección, que exista la reelección. Pues no puede haber reelección, porque esta Constitución se creó bajo el hartazgo de un porfiriato que ya había durado 30 años, y decían, ya no puede existir una reelección más, ¿no? Entonces se plasmó con lucha, con sangre, con movimientos sociales, el decir que no exista reelección. Pues es lo mismo, la división de poderes se plasmó también en base a estas mismas luchas, a un gobierno que así fue estructurado, que así fue organizado, ¿verdad? El único que puede desconocer una estructura de gobierno es un poder nuevo. Es decir, tendría que, para democratizarse una reforma judicial, tendría que crearse una nueva constitución. Y una nueva constitución, no por estos diputados, no por los órganos que están constituidos, sino por un nuevo órgano constituyente. Es decir, que se convocara en todo el país a crear una nueva constitución y entonces sí a integrar a un órgano que cree esta constitución formado por los representantes de todos los sectores sociales, Sí. por los mayores estudiosos del derecho, por quienes puedan crear una constitución, ¿verdad? Por los mayores estudiosos de todas las áreas, ¿no? La constitución es una estructura de forma de gobierno de la vida política del país, entonces debe estar compuesta por todas las áreas, por la ingeniería, por la arquitectura, por la medicina, por la salud, en fin, ¿no? Equilibrios a final de Así cuentas, es. ¿no? Bien, nos siguen llegando más y más preguntas, pero yo quisiera concretar el punto de la universalización de la Constitución, ¿no? De una Constitución. ¿Qué significa la universalización de una Constitución? Para empezar a enmarcar, dice, ¿por qué tenemos, una Constitución que se reconoce como una norma fundamental para un país, ¿no? También otro de los puntos importantes que quisiéramos aclarar, cómo se hace su concepción y cómo se materializa una Constitución. O sea, ya es evidente y ya lo ha usted presentado, que el cambio de Constitución se hace después de una revolución, después de una guerra, después de un evento macro, en el cual pues se necesitan cambios. Y es obvio que hoy por hoy en nuestro país, pues si bien es cierto, pues no hay revolución, ¿verdad? Tenemos sí polarización por parte precisamente de la presidencia, en la cual se trata de polarizar a los mexicanos, pero de alguna manera
los mexicanos tenemos un valor importante que es siempre nuestro contexto inmediato, nuestros amigos, nuestra familia, etcétera, y buscamos siempre el bien común. Por eso es de que tenemos un rango de felicidad mucho más alto que en otros países. Y bien, ¿cuál pudiera ser esta forma, ¿verdad? Ya sabemos que es muy complejo hacer un cambio, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué es lo que se conceptualiza como una universalización de una constitución? ¿Qué significa ese marco? ¿Por qué universalización y por qué los tratados internacionales y por qué venimos de algo, ¿verdad? Y también, pues si es posible o no es posible, pues llamar a esas instancias, ¿verdad? Cuando hay desequilibrios en un país. Así es. Como sabemos, vivimos y lo escuchamos a diario, vivimos en un estado de derecho, ¿no? Estado de derecho, y sería más preciso llamarlo constitucional y derecho, porque la Constitución es la que organiza al país y además le da un orden jurídico, la seguridad jurídica que necesita, ¿verdad? Ya platicaba que efectivamente entonces este orden jurídico solamente puede desaparecer y solamente puede dejarse atrás a través de la creación de uno nuevo, ¿no? Que, como decíamos, para eso es otro momento. El tema de universalidad de la Constitución o de los derechos está más enfocado hacia el tema de la protección de las personas, de los derechos humanos. Los derechos humanos los puede reconocer, pueden estar o no en la Constitución. Ahorita que hablaba, por ejemplo, del poder que va a crear una Constitución, ese poder que decía que no tiene ni un límite, sí, no tiene ni un límite, pero en lo que sí encuentra un límite es que ese poder nunca puede desconocer los derechos humanos. Estos nos corresponden por el simple hecho de ser persona, ¿no? Y la universalidad de las constituciones o de los derechos tiene que ver en ese enfoque de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos que se pueden consignar en cualquier tratado o no estar en cualquier tratado y que van evolucionando conforme nos vamos adaptando a cambios políticos, a cambios económicos, a cambios sociales. Esos derechos humanos que tienen todas las personas son reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución, y en cierta medida entonces, cuando están en un tratado internacional, forman parte de nuestra propia Constitución. Allá no importa lo que diga la Constitución, si están en un tratado internacional, ese mismo tratado internacional es también Constitución mexicana, ¿no? Entonces, muchos tratados, muchos derechos que están en tratados internacionales se incorporan a la Constitución a través de ratificar esos convenios, esos tratados, pero todos ellos se refieren siempre a un tema de derechos humanos que siempre son protegidos, que es lo principal en lo que nos desempeñamos, porque a veces también la gente no conoce lo que se resuelve en el Poder Judicial Federal. Es decir, si bien somos jueces, las dos partes que ocurren al Poder Judicial es un gobernado y es el gobierno, es decir, el ciudadano contra el gobierno. Y eso es a veces lo que incomoda al gobierno, porque nuestras resoluciones son a favor de un ciudadano o a favor del gobierno. Esas son las dos partes que hay, ¿verdad? Entonces, nuestro tema para nosotros, hablar de derechos humanos, es el pan diario de cada día de los secretarios, de los oficiales, de los magistrados, de los jueces, de todos quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, y tenemos que estar a la vanguardia, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esos temas. Y eso implica entonces estar pendiente de cualquier derecho humano contemplado en todos los tratados internacionales y su probable aplicación entonces en los casos que existen en nuestro país. Pero esa universalidad depende de eso, de la incorporación de los derechos contenidos en tratados internacionales a la propia Constitución. Pues hay una declaración de parte del diputado Juan Robledo que propone que la Constitución se quede por encima de los tratados internacionales. ¿Es esto posible? Ese tema tiene que ver con, en parte, cuando te digo de los tratados internacionales de derechos humanos, hay que pensar en tratados internacionales que hay en muchas materias, ¿no? Conocemos los que estamos en la frontera, pues del TLC, ¿no? El tratado en materia de economía, etcétera. En esos tratados, probablemente en materia económica, puede ser que lo que mande la Constitución sea más importante que lo que diga un tratado internacional. Habrá reservas, obviamente, cuando como país firmas un tratado, pues te sometes a él y lo incorporas, ¿no? Pero tratándose de derechos humanos, la cuestión cambia. El derecho humano siempre está por encima de todo. Entonces, si nuestra Constitución restringe, o a lo mejor, más que restringirlo, se aprecia que pudieras apreciar que restringe cierto derecho humano y está
desarrollado de manera más amplia en un tratado, entonces el tratado manda y está por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque ese derecho humano va a beneficiar a las personas. Entonces, no le vamos a aplicar la Constitución, le vamos a aplicar lo que más le beneficie. Y así lo establece nuestra Constitución. Nuestra propia Constitución dice que no puede haber una contradicción entre un derecho humano establecido en la propia Constitución con un derecho humano, sino que los incorpora. Entonces, podríamos decir que no lo dice, va a decir, ¿en qué artículo? No lo dice expresamente. La Constitución tiene principios, tiene valores, y así lo debemos de interpretar, y en ese sentido debemos de interpretar las normas de la Constitución como principios, como normas pendientes para desarrollar, y en base a esos principios entender que los derechos que están en los tratados internacionales forman parte también de la Constitución, y entonces no es que estén encima de la Constitución, forman parte de la misma Constitución, pero si lo queremos entender así, aplicaríamos más un tratado que lo que dice la Constitución, por ser más amplio, tratándose de derechos humanos sobre todo. Así es. Bien, entonces entendiendo lo que es la Constitución para un país, o sea, ese quiere decir es el plan de vuelo para un país, ¿verdad? Así es. Y entonces se conceptualiza y luego se detalla cada uno de los artículos, y en general pues es un proceso pues que veo que en muchos de los países nunca acaba, ¿verdad? Pero en un país como el nuestro, en donde se generan equilibrios precisamente y se dividen los poderes, y hablábamos hace unos minutos de el generar equilibrios, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces yo quisiera que explicáramos un poquito más a fondo, porque llegan muchas preguntas en donde creo que se confunde esta parte de los tres poderes, y algunos de ellos piensan que el presidente es el que decide todo. Sí, ¿no? Como decía, bien nos explicas, hay tres poderes, los tres poderes de la Unión, ¿verdad? Actualmente no existían en ese tiempo, pero actualmente hay muchos organismos autónomos, ¿no? Como el INE, entre otros, ¿verdad? Los derechos humanos, las comisiones nacionales de derechos humanos, en fin. Pero estos tres poderes de la Unión, que es en cómo se divide el poder del pueblo, implica el que cada uno cumpla con sus funciones, ¿no? Que cada uno está destinado a crear leyes, el otro está destinado a aplicarlas, y el otro está destinado a resolver los problemas que surjan en la aplicación de estas leyes, ¿no? Pero además, como decía, pues deben de mantener cierto equilibrio, deben de estar organizados entre ellos para evitar que exista una interferencia de uno sobre el otro, ¿no? Es decir, mantenerlo siempre en armonía, en respeto, lo cual implica entonces que un poder no se puede entrometer en el otro más que en aspectos de cooperación, ¿no? Pero como decíamos, desaparecer, que un poder pueda decir cambio al otro, pues no, eso no puede ser, eso atentaría contra este principio de división de poderes que, como decía, lograrlo, alcanzarlo y plasmarlo en la Constitución es producto de guerras, de luchas sociales, ¿no? Actualmente qué bueno que lo tenemos, con eso nos quitamos de dictaduras, de monarquías, de hartazgos de muchos años y de sufrimiento de muchas personas que también ocurrieron en nuestro país, no a nivel global, y se van replicando en todo el mundo. Si fuéramos un poquito, la esencia de nuestro país tiene una influencia fuerte en Francia y lo que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Así es. Y pues, digo, a lo mejor el término no es correcto, pero pues los que no somos expertos en el tema decimos el derecho francés, ¿verdad? Que a lo mejor no es lo correcto, pero de alguna manera pues hay diferencias con respecto al Parlamento inglés, ¿verdad? Que de alguna manera pues generan ciertas formas de ejercer la ley y tomar decisiones para un país. Entonces, yo quisiera que nombráramos los principales puntos de una constitución. ¿Cómo se forma una constitución como la mexicana? Y podemos retomar un poquito Francia, ¿verdad? Y aquí Voltaire y todos aquellos grandes pensadores, ¿verdad? Claro, que alguna vez nos tocó la oportunidad de leer y que recordamos. ¿Cuáles son las principales características para que no permitan ese autoritarismo? Porque ya vivimos en México el tema del porfiriato, ¿verdad? Por cerca de 30 de años tuvimos un presidente que no se quería salir, ¿verdad? Que si bien es cierto generó un gran desarrollo económico para el país, fue desequilibrado y de alguna manera pues estaban, precisamente por un perfil militar, ¿verdad? Estaban los
La gente marginada, que pues cada vez estaba más marginada, y la clase acomodada estaba cada vez más acomodada, ¿no? Y de ahí viene esta revolución que tanto hablamos. Y ese equilibrio, ¿cuál fue ese principio? Porque tenemos también un Francisco I. Madero, abogado, especialista en estos temas, ¿verdad? Que de alguna manera generan ese equilibrio en nuestro país y esa revolución, y también pues lo que viene siendo Carranza y esta constitución del 17, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que pues después de todas estas guerras y todo generan un equilibrio en nuestro país. ¿Podríamos recordar un poquito para fortalecer ese principio y podamos asimilar Claro. el porqué de la situación que estamos pasando? Sí, sí. Como decía, esta constitución producto del- de la culminación, es decir, ya de mantener un Estado en paz después de la revolución que inicia en 1910, entre un México que vivía precisamente esto, ¿no? Vivía una especie de dictadura, ¿no? El presidente Porfirio Díaz, que como decíamos, como todos los presidentes, han hecho cosas buenas y han hecho cosas malas. Sin embargo, llevaba 30 años en el poder, ¿no? Era un México también oprimido en muchos aspectos sociales. De ahí la inclusión de las escuelas, la educación estaba en niveles bajísimos, los trabajadores tenían jornadas larguísimas, larguísimas de trabajo, no se podrían manifestar, ¿verdad? Recordemos que parte de los detonantes son las luchas sociales de los trabajadores de las minas de Cananea, de Río Blanco, ¿verdad? Quienes querían Las tiendas de raya. manifestarse contra horas grandes y jornadas grandes de trabajo y poco salario, y no había un límite, ¿no? Entonces, si se querían manifestar, los oprimían, ¿verdad? Entonces, todo ese hartazgo da pauta al inicio de esta lucha de la revolución, ¿no? Con grandes caudillos, sobre todo con el seguimiento del pueblo mexicano, de los verdaderos dueños de este país, ¿no? De los verdaderos mexicanos, de los dos grandes luchadores revolucionarios que conocemos, como Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y en esta lucha de años culmina con esto, con la creación de una nueva constitución que, si bien refrenda aspectos de una constitución anterior, da pauta a que su creación, a que el constituyente de ese entonces, que estuvo del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, pues se informaran los diputados que fueron elegidos con la única misión de crear una constitución, se informaran de lo que acontecía en el mundo, de las anteriores revoluciones que habían ocurrido en otros países, como mencionas tú, como en Francia, y se impusieran de esto y de los principios que contenía cada constitución. Y entonces crean una constitución que no solamente da derechos, sino que, como dices, crea un orden jurídico, pero además de crear ese orden jurídico, crea una estructura de gobierno y deja constituidos los poderes que se van a encargar de ir modificando, reformando la Constitución, pero para ajustarla a las circunstancias políticas, sociales, económicas que pueda haber durante el paso del tiempo, y no esperar a que todas estas se tuvieran que modificar a través de una nueva lucha social o una cuestión. Claro que puede actualmente crearse una constitución por vía pacífica ya cuando algo no funciona, pero para saber que algo no funciona y para hacer cambios, pues también necesitamos diagnósticos, ¿no? Y esos diagnósticos implican el evaluar, es decir, si vamos a decir, no funciona el Poder Judicial, pues vamos a diagnosticarlo, es decir, vamos a evaluarlo, vamos a ver cuántos juicios se resuelven al año, con cuántos no estás de acuerdo, ¿no? Hablamos de 100,000 juicios al año, con cuántos no estás de acuerdo, cuántos están mal. Hay órganos internos dentro del Poder Judicial, tanto de los estados, que también se pretende cambiar, por cierto, ¿verdad? Sabemos que la reforma judicial no solamente es a nivel federal, también a nivel estatal, ¿verdad? Dentro del Estado también miles de asuntos que se resuelven todos los días. Y todos, tanto a nivel estatal como federal, tenemos órganos que nos vigilan y que en caso de que emitamos una sentencia contraria a derecho nos pueden sancionar. Son medios de control, es decir, diagnosticar cuántas sentencias dictas, con cuántas no están de acuerdo. Si los medios de control que actualmente existen funcionan o no para sancionar a los jueces. A veces te llama la atención que diga, vamos a interponer una denuncia, un juicio político. No, las denuncias las puedes interponer internamente, y recursos además para modificar las resoluciones también existen. Una vez que existe un diagnóstico que nos diga, del porcentaje de sentencias que se hacen están mal, los órganos que los controlan, que los vigilan, que los sancionen, no aplican los correctivos necesarios. Entonces sí decimos, este Poder Judicial está mal y habrá que cambiarlo. Creo que entonces, partiendo de esa base, sí puede haber un cambio a una reforma judicial estructurante, pero no a base de un discurso simplemente
de odio, de decir todos los días, esto está podrido, esto es corrupto, esto está mal, esto no sirve al pueblo. Ese es un discurso de odio vago, ¿no? Como decimos en cualquier materia, el que afirma tiene que probar las cosas, ¿no? Bien, nos llegan varias preguntas más. Debo felicitarlo, magistrado, porque nos llegan muchas preguntas de gente muy conocedora del tema. Dice, ayer los miembros del personal de la Cámara Judicial de la Federación anunciaron que iniciarían una resistencia civil pacífica por la parte de todos los juzgadores federales en el país. ¿En qué consiste y qué acciones tomarán? También otra pregunta importante es, dice, ¿es necesaria e impostergable una reforma en los rubros de procuración, administración e impartición de justicia? También nos llega otra que dice, ¿de qué forma afecta la autonomía e independencia del Poder Judicial la desaparición de la carrera judicial? También dice otra de las preguntas, dice, ¿qué beneficiaría más a la administración de justicia? Reformas que incidan en los procedimientos y juicios en cuanto a tornarlos, más ágiles y sin tantas formalidades, o la propuesta que encierra una iniciativa de la reforma judicial. Y bien, nos llegan más y más preguntas, se nos está acabando el tiempo, nos quedan escasos minutos, pero ¿qué pudiéramos contestar y generar una conclusión en este importante tema? Sí, nada más para referirme un poquito a algo de lo que comentaban ahorita y que me parece importante, creo que sí es necesario que a nivel estados, que a nivel federación, que exista mayor cohesión, mayor unidad entre quien se dedica a procurar justicia, a impartirla, a la investigación de los delitos, ¿no? Porque si bien unos son los que se encargan de la seguridad pública, es decir, de evitar que se cometan delitos, ¿no? Como es la policía, fundamentalmente a quienes conocemos, ¿verdad? Luego, otros se encargan de investigar los delitos, es decir, ya no se, a un procurador o un fiscal ya no le puedes recriminar, oiga, hay muchos delitos, no, ese es tema de seguridad pública. Mi tema es investigarlos y llevar a los delincuentes ante los jueces. Y otros son los que se encargan de juzgarlos. Entre esos tres órdenes, me parece que es un procedimiento que forma parte de un solo conjunto, que es el bienestar para la sociedad, la seguridad pública, que deberíamos de estar, me parece que más unidos, deberían de estar más unidos los órganos de gobierno en ese sentido. Eso es algo que creo que sí dejo a la reflexión y que podemos mejorar. Mi conclusión es, no puede haber una reforma judicial, no puede haber esta reforma judicial. Quien aprueba esta reforma judicial traiciona a su país, traiciona a la patria, traiciona el compromiso que hace al asumir el cargo público, decir, respeto la Constitución, pero sobre todo se le olvida que la Constitución contiene principios, contiene valores que fueron creados a través del sacrificio de muchos mexicanos que dieron su vida por esta Constitución, que dieron su vida por un mejor México y que no se los podemos arrebatar así. No, pues, encantado de tenerlo por acá, magistrado, y pues tenemos muchísimas más preguntas, nos quedan más de 30 preguntas aquí en el tintero, ¿verdad?, para poder responder, y pues no nos queda más que invitarlo, ¿verdad?, que sigamos claro que sí, comentando estos temas y también dando respuesta a todas estas preguntas, que seguramente pues unas 6 semanitas más pudiéramos volver a entrevistar. Claro que sí, me va a dar mucho gusto volver a estar aquí. Un saludo a toda tu audiencia, como decía, al Foro Jurídico de Baja California. Si algo me ha caracterizado es tener las puertas de mi oficina siempre abiertas para poder dialogar con el quien sea. Estoy al servicio de la comunidad jurídica, de la comunidad estudiantil, de todos aquellos a quienes me debo como funcionario. Bueno, pues reiteramos nuestra gran felicitación precisamente al magistrado Gerardo Villar por esta dedicación a que el público de Canal 66 Metrópolis, ¿verdad?, podamos tener este conocimiento para que usted pueda tomar y tener un análisis digerido y con un experto como el que tenemos el día de hoy. Pues muchísimas gracias, magistrado, por estar aquí con nosotros y lo seguiremos invitando. Gracias. Bien, pues nos queda más que despedirnos y pues estar aquí en los próximos días, ¿verdad?, con estos temas, ¿verdad?, que estaremos tocando y abordando, porque es un tema muy importante para nuestro país. Y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por